A continuación, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Jorge Benavides, quien nos hablará sobre el control constitucional de la reforma a la Constitución, una perspectiva comparada. El doctor Jorge Benavides es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional, máster en Filosofía y Cultura Moderna por la Universidad de Sevilla, diploma superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, docente en la Universidad de las Américas. Ha dictado clases de pregrado y posgrado en la Universidad de los Hemisferios, Andina Simón Bolívar, Universidad de la SUAY y Universidad de Sevilla, España. Ha participado como asistente y expositor en varios cursos, congresos y seminarios en materia de constitucionalismo y derechos humanos. Entre sus publicaciones tenemos Los Derechos Humanos como Norma y Decisión y Manual de Justicia Constitucional. A continuación, el doctor Benavides. Buenas tardes con todos. Mi ponencia básicamente se refiere al control constitucional de la reforma constitucional en perspectiva comparada. Trataré de ser lo más sucinto posible, analizando los aspectos centrales que implica el análisis comparado, que es un nuevo enfoque que tiene mucha fuerza en el derecho constitucional de hoy en día. En el constitucionalismo comparado existen algunos textos que otorgan la facultad de hacer control constitucional a sus tribunales y cortes constitucionales, en cambio que otros no otorgan esa facultad a las cortes, a los tribunales. En ese caso suelen acudir a determinadas teorías para poder ejercer control constitucional de las reformas a la Constitución. En algunos casos se suele echar mano a que existen cláusulas de intangibilidad, cláusulas pétreas dentro de las constituciones, y por otro lado, en cambio, cuando no existen ni está previsto el control constitucional de la reforma, por un lado, ni por otro existen cláusulas de intangibilidad, lo que se suele hacer es incluso acudir a una estructura básica del Estado constitucional como elemento constitutivo del Estado de Derecho de nuestros días, como fue el planteamiento que tempranamente realizara la Corte Constitucional de la India para ejercer control constitucional. En Ecuador, como ustedes mejor que yo conocen, no hay ese problema en la medida en que la Constitución establece de modo claro que la Corte Constitucional ejerce control constitucional cuando se va a cometer reformas al texto constitucional. En ese sentido, en primer momento, esbozaré algunas ideas que suponen este debate respecto a la legitimidad del control constitucional de la reforma a la Constitución. Luego pasaré a analizar los tipos de control constitucional de la reforma a la Constitución. En este sentido, entonces, analizaré algunas normas de algunas constituciones a nivel internacional que establecen las cláusulas para poder ejercer control constitucional, y luego analizaré a los países que, sin tener previsto control constitucional dentro de sus constituciones, han alegado una serie de principios para poder llevar a cabo dicho control. Y por último, me referiré a la regulación del control constitucional en el caso de Ecuador, terminando con algunas reflexiones a partir de los dictámenes del 2011 y 2014 relacionados a los procesos de reforma a la Constitución en nuestro país. Arrancaré entonces con algunas ideas generales respecto a la legitimidad del control constitucional de la reforma. Antes de entrar al análisis de la legitimidad del control constitucional de la reforma, es necesario hablar de este tema de la legitimidad del control constitucional de la ley. Es un debate que básicamente tiene su origen en Norteamérica y señala la idea de que hay tribunales y los tribunales no son electos por el pueblo. Sin embargo, tienen la facultad de declarar inválidas
las normas que se oponen a la Constitución. Esto, desde una perspectiva del derecho constitucional, generalmente no genera mucha atención en la medida en que se tiene asumido que la facultad de los jueces viene dada directamente por la Constitución y en esa medida pueden proceder a declarar inconstitucional las leyes que se opongan a la Constitución. De hecho, tempranamente en el siglo XVIII, Hamilton, Madison y Jay, en el Federalista, y sobre todo Hamilton, ya formularon una construcción para justificar el control de constitucionalidad de la ley. Decían, bueno, la tarea de que cuando un juez invalida una norma legal no es antidemocrática, en la medida en que lo que está haciendo el juez básicamente es proteger al máximo ese momento máximo de democracia representado en la Constitución. Entonces, no sería antidemocrático que un juez invalide una norma porque lo que está en últimas defendiendo es el momento máximo de expresión democrática que está establecido en una Constitución. Sin embargo, para la teoría constitucional, para la teoría política, no es un asunto saldado, no es un asunto saldado. Toda vez que un juez de la ley, hay tres teorías en Norteamérica que justifican el control judicial de constitucionalidad de la ley o que discuten en torno a esta idea del control judicial de constitucionalidad. Por un lado, hay una primera teoría que habla de la admisibilidad y que abraza la importancia del control constitucional de la ley en la medida en que señala que los derechos de los ciudadanos están mejor protegidos por los jueces que por los órganos legitimados democráticamente. Esta tesis se la conoce como la tesis sustantiva y es defendida, entre otros, por Ronald Dworkin, un importante profesor de filosofía del derecho ya fallecido. Por otro lado, hay una perspectiva que defiende el control constitucional sobre la ley, que se llama la perspectiva procedimentalista. Esta es defendida por otro profesor norteamericano llamado John Elly. Él básicamente dice, es importante que exista ese control de constitucionalidad sobre la ley cuando una ley ha ido en contra de los derechos que permiten el procedimiento democrático. Entiéndase por esto libertad de expresión, libertad de asociación, libertad ideológica, libertad para armar partidos políticos. Entonces, si restringen el acceso al procedimiento democrático, es legítimo que un juez pueda invalidar una norma producida por el legislador si no respeta estos principios básicos o prerequisitos de cualquier sistema democrático. Y por último está la tesis de un profesor, neozelandés, pero que desarrolla su obra en Oxford y en una parte en Norteamérica, John Elster, noruego que desarrolla su obra en Reino Unido y Norteamérica. Y él dice que es importante que exista control judicial de constitucionalidad de la ley porque se protege esos momentos de grandes decisiones, que son los momentos constituyentes, momentos de grandes reflexiones, de gran movilización del pueblo, cuando los jueces pueden invalidar determinadas normas que probablemente surgen por momentos coyunturales y pueden irse en contra de grandes principios que se sostienen dentro de las constituciones. En esa medida entiende que el control judicial de constitucionalidad lo que va a hacer es fortalecer y proteger aquellos precompromisos, aquellos grandes acuerdos, aquellos grandes compromisos a los que llegó una comunidad determinada cuando se adoptó un texto constituyente. Entonces, esas tres versiones, una sustantiva, una procedimental y otra que habla del precompromiso, en definitiva, ¿qué dice? Es legítimo que un juez pueda invalidar una norma producida por el órgano democrático si este órgano democrático o bien ha violentado un derecho constitucional o bien no hace que se respeten los derechos constitucionales que permiten el procedimiento democrático, o por otra parte, finalmente, protege aquellos grandes acuerdos que en momentos de gran movilización, como es la expresión del poder constituyente originario, se cristalizaron en un momento determinado. Frente a esta tesis que admite la importancia del control judicial de constitucionalidad, aparece otra tesis denominada objetora del control constitucional. Básicamente dentro de esto está Jeremy Waldron. Este sí es el neozelandés que desarrolló su obra en Gran Bretaña y luego en Norteamérica. Y él sí se opone al control constitucional y dice que en definitiva las grandes decisiones de las sociedades deben estar confiadas en última instancia a los órganos legitimados democráticamente y no a los jueces. Es decir, los grandes asuntos sustantivos que se discuten en las comunidades finalmente deben ser decididos por los órganos que tienen representación democrática
y no que tengan la última palabra aquellos jueces que no son en definitiva electos por el pueblo. Ojo, matizo, no significa que Waldron diga que no importa la función constitucional, por supuesto que importa. Sin embargo, en esos grandes momentos de discusión, sostiene que quien posee mayores credenciales democráticas para poder tomar una última decisión, sería preferible que sean los órganos que tienen legitimidad democrática. Finalmente, hay una posición que trata de zanjar esta idea de discusión respecto a los que se alinean a favor del control judicial de constitucionalidad de la ley, respecto de los que critican o les parece inadmisible en una democracia exista control judicial de constitucionalidad. En estas últimas teorías están algunos profesores, bueno, en América Latina es conocido Roberto Gargarella y en Norteamérica Barry Friedman. Bueno, en última instancia, ¿qué plantean estos? Que no se trata de una cuestión, de una discusión respecto a quién tiene la última palabra en un sistema democrático. Es decir, o tienen los órganos que tienen legitimidad democrática o la tienen los jueces. No, deben tenerlo en una suerte de interacción, de diálogo político entre las distintas funciones del Estado. En este sentido, promueven esta idea de la justicia dialógica, que tengo entendido que a lo largo de este seminario ya algunos otros profesores se han referido a este tema, del diálogo judicial. Entonces, la idea de diálogo judicial, por ejemplo, puede suponer que un tribunal constitucional, bueno, en la historia del Ecuador, en el siglo XIX, y que inició con el Consejo de Estado del Control Constitucional, y en el siglo XX hubo algunos ensayos de una suerte de reenvío, es decir, que la justicia constitucional lo que hace es determinar determinadas cuestiones que sean contrarias a la Constitución. Y hay un reenvío hacia la función legislativa para que ésta corrija, siendo el mandato de la justicia constitucional obligatorio para que el órgano mayoritario finalmente tenga la última palabra y pueda reformar la norma y adecuarla a la Constitución. Acá en Ecuador tenemos grandes escritos, está el profesor Salgado, un gusto poder hablar junto al gran maestro y bueno, él tiene muy buenos escritos respecto a la importancia de la justicia constitucional y a la evolución del control constitucional en Ecuador. Entonces, podría ser una técnica del reenvío, o sea, que la justicia constitucional determina que una ley es contraria a la Constitución y reenvía esa ley hacia el legislativo, pero con un mandato obligatorio para que la legislatura corrija lo que torna inconstitucional a la ley y finalmente quien tendría la última palabra sería el órgano mayoritario. Desde una perspectiva de diálogo de los tribunales en relación a los ciudadanos, aparece con mucha fuerza el tema de los amicus curiae. En su momento el profesor Corado justamente hablaba de la importancia del derecho ambiental. Bueno, en materia del derecho ambiental, como en los derechos colectivos, son importantísimas estas figuras de los amicus curiae, los amigos del juez, ¿no es cierto?, que presentan escritos para ayudar a los tribunales a desarrollar, a poder fundamentar de mejor manera y poder resolver determinados temas de gran importancia colectiva. Dentro de las perspectivas dialógicas del control constitucional también se dice, bueno, tribunales, cortes de puertas abiertas, en donde los ciudadanos puedan intervenir con sus criterios y poder ayudar a los jueces constitucionales en las audiencias públicas, escucharlos, ¿no es cierto?, a los potenciales afectados con determinadas normas y poder acoger esos criterios y poder justificarlos y argumentar la justicia constitucional respecto de las observaciones que tengan los ciudadanos. En definitiva, ¿por qué es importante entonces este enfoque dialógico del control judicial de constitucionalidad de la ley? Porque permite matizar, permite morigerar, permite reducir esa crítica que se hace a que un juez que no es electo por el voto popular tenga la última palabra sobre discusiones que son importantes para una comunidad, para una sociedad en general. Entonces, para morigerar, reitero, para matizar esa crítica, pueden tomarse en cuenta esta idea de los amicus curiae respecto de los ciudadanos, cortes y tribunales constitucionales abiertos hacia la gente, por un lado, y por otro lado, la idea de este diálogo entre la función ejecutiva, legislativa también, por supuesto, y la función jurisdiccional en materia constitucional. Entrando ya a los tipos de control de reformas constitucionales, como ya habíamos dicho, el ascendiente democrático es muy fuerte en el poder constituyente. Entonces, si se critica que los tribunales constitucionales, teóricamente decíamos esto, tengan la última palabra sobre las discusiones importantes que se dan en una sociedad, cuando los tribunales constitucionales deben realizar control constitucional de las reformas a la Constitución,
se pone, como dice Martín Heerdegen, en una situación complicada a los tribunales constitucionales, porque en última cuenta lo que van a hacer es controlar al poder constituyente originario, a esa suprema facultad que tiene un pueblo para organizarse políticamente, establecer sus instituciones, establecer su constitución. Entonces se pone a prueba la justicia constitucional cuando tiene que realizar control constitucional de las reformas, de los cambios a la Constitución. Entonces, cuando hablamos de control constitucional a la reforma a la Constitución, existen al menos tres criterios que nos permiten observar cómo se lleva a cabo este control constitucional de las reformas a la Constitución. El primer criterio, bueno, es sencillo, es cuando taxativamente las constituciones establecen que los tribunales o cortes pueden llevar a cabo este control constitucional. Luego está aquellas constituciones que no contemplan esa facultad para sus tribunales, pero que sin embargo los tribunales han asumido esa competencia a partir de que existen cláusulas de intangibilidad en la Constitución. Y por otro lado, bueno, están también aquellos casos muy particulares, como en la India, en donde no existe ni en la Constitución la facultad para que el Tribunal Supremo de la India haga control constitucional, y por otro lado tampoco existen cláusulas de intangibilidad. En estos casos, como había comentado, en la India se asumió el control constitucional a partir de la idea de que el control constitucional de la reforma supone un elemento básico de cualquier Estado constitucional. Bueno, entre los países que contemplan de modo explícito el control constitucional en nuestra región, tenemos a Chile, a Colombia, Ecuador y Bolivia. Chile en el artículo 93.3, Colombia en el 241.1, en Ecuador el 443, en Bolivia el 202.10. Facultan expresamente a que los tribunales y cortes realicen control constitucional. A su vez, entre estos, existe un control previo del control de la reforma solamente en Chile, en tanto que hay un control previo y posterior en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. Por otro lado, estamos ante casos de control formal en Chile y en Bolivia, y hay un caso de control material y formal en el caso de Ecuador y Colombia. El caso colombiano es particularmente interesante en esta materia, ya que constitucionalmente la Constitución colombiana de 1991 señala que solamente hay control formal de constitucionalidad de las reformas a la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2003, reitero, C-551 de 2003, determinó que los vicios de competencia permitían analizar si el procedimiento fue seguido por el órgano que estaba constitucionalmente encargado de llevar adelante el proceso. En definitiva, ¿qué señala en esta sentencia la Corte Constitucional? Que en caso de existir algún vicio de competencia en el trámite de la reforma, aquello no supondría solamente un control formal de la reforma constitucional, sino que también un control material. Es una sentencia muy interesante, emitida 13 años atrás por la Corte colombiana. El segundo criterio, en cuanto a los estados donde no se encarga el control constitucional de modo explícito a los tribunales, porque no existe una regulación expresa, tenemos que desde una perspectiva formal lo han hecho las Cortes Supremas de los Estados Unidos, de México y de Argentina. En tanto que desde una perspectiva material, hay que citar los casos del Tribunal Constitucional alemán, la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional de Perú y el Tribunal Supremo de la India. Es necesario precisar que esta discusión respecto al control constitucional de la reforma se dio tempranamente en Norteamérica. ¿Por qué siempre hay referencias a Norteamérica? Porque Norteamérica estableció la primera constitución racional normativa. La primera constitución escrita en la modernidad de lo que hoy en día entendemos por constitución es la de 1787 en Norteamérica. Y la que la firmó como norma jurídica, consagrando el control judicial de constitucionalidad en el famoso caso que ustedes conocen mejor que yo, en 1803, Marbury versus Madison. Entonces, tempranamente, ya en el siglo XVIII y XIX, Norteamérica tuvo una constitución entendida como constitución norma jurídica. Entonces, decíamos, esa discusión respecto
a la facultad de hacer control constitucional de la reforma se dio en Norteamérica con motivo de las enmiendas a la Constitución, las número 18 y 19. Aparte, bueno, es una Constitución que, como ustedes saben, está vigente desde el siglo XVIII, ha tenido apenas 27 enmiendas. Bueno, en esa ocasión, a un inicio, en estas primeras enmiendas, bueno, en la 18 y el 19, era reacio el Tribunal Supremo norteamericano a realizar control constitucional de las reformas a la Constitución, arguyendo que se trataban de temas políticos. Sin embargo, temas políticos y como tal no justiciables. Sin embargo, esa posición fue cambiando, fue avanzando y finalmente ya se acepta en Norteamérica un control constitucional de las reformas a la Constitución, pero básicamente es un control formal, un control de procedimiento. Para recordar un poquito, la Constitución americana tiene 7 artículos y en el artículo 7.5 establece el procedimiento de reforma a la Constitución. Hay 2 procedimientos. Uno que supone que hay una reforma, como ellos la llaman, enmienda, que es aprobada por el Gran Congreso de la Federación, es un Estado federal, y luego es ratificada por los 3/5 de los estados. De los 50 estados debe ser ratificado por 3/5. Y la otra opción para hacer reformas a la Constitución norteamericana es que se convoque una convención constituyente con la finalidad exclusiva de reformar a la Constitución. Es bastante rígida la Constitución norteamericana. Por eso es que a este procedimiento del artículo 5, ya les digo, en 27 ocasiones se ha acudido a él. En 27 ocasiones para reformar la Constitución norteamericana. De ahí que el órgano que actualiza la Constitución norteamericana, como nos dicen los cursos o cualquier manual de derecho constitucional, básicamente es la interpretación que lleva a cabo de la Constitución el Tribunal Supremo norteamericano. En cambio, de los tribunales que no tienen la facultad para ejercer control constitucional a partir de su Constitución, pero realizan control desde una perspectiva material, decíamos, tenemos Alemania, Italia, Perú y la India. En el caso alemán, el Tribunal Constitucional Federal alemán asumió la competencia de hacer control constitucional de la reforma a partir de la existencia de cláusulas de intangibilidad. La Constitución alemana de 1949, Ley Fundamental de Bonn, como se la conoce, es un texto sumamente rígido, es un texto que se modifica con 2/3 partes y contiene un montón de cláusulas de intangibilidad respecto a la dignidad humana, a la importancia de los derechos, incluso a la forma federal de Estado. Sin embargo, el tribunal dijo, a pesar que esa ley fundamental no me faculta para hacer control constitucional, yo llevo a cabo ese control a partir de la existencia, reitero, de cláusulas de intangibilidad. Luego, en el caso del Tribunal Constitucional Italiano, la Corte Constitucional Italiana y el Tribunal Constitucional de Perú, han asumido el control constitucional de las reformas, a pesar de no estar establecido en sus constituciones, a partir de la tesis de la comparabilidad de las normas. Es decir, tanto las normas que van a reformar la Constitución como las normas generales, las leyes ordinarias, se encuentran debajo de la Constitución y en esa medida es facultad de los tribunales que preservan la supremacía de la Constitución realizar control constitucional. Finalmente llego al caso de la India, que tantas veces he señalado en la exposición. Bueno, en el caso de la India es muy particular, reitero, porque no tiene cláusula de intangibilidad su Constitución y por otro lado tampoco tiene atribuida la facultad de que el Tribunal Supremo lleve a cabo control constitucional. En este caso, el Tribunal Supremo de la India, a partir del caso Kesavaranda Bharati versus State of Kerala de 1973, argumentó que el control constitucional se muestra como un elemento fundamental de cualquier Estado constitucional, y en lo cual, en definitiva, le permite distinguir los momentos en que el poder constituyente originario interviene para reformar la Constitución de los momentos de política ordinaria cuando es el legislador ordinario el que interviene. Entonces, a partir de esa tesis de la estructura básica de la Constitución, el Tribunal Constitucional de la India supuso un avance muy interesante y es un caso de referencia para los comparatistas de derecho constitucional que trabajan estos temas, la tesis de la estructura básica de la Constitución. Se debe tener presente, por otro lado, que en Italia y en Perú, como habíamos dicho, poseen cláusulas de intangibilidad. Entonces, a pesar que ellos acuden a esta tesis de la comparabilidad, es decir, reformar la Constitución o crear leyes en definitiva, están por debajo de la Constitución. Y en esa medida los tribunales que defienden la supremacía de la Constitución deben efectuar control constitucional tanto en materia de leyes como en materia de reforma a la Constitución.
Pero en todo caso, reitero, los italianos, así como los peruanos, en sus textos constitucionales observan cláusulas de intangibilidad. Lo mismo que pasaba en el caso alemán. En el constitucionalismo andino, y con esto ya voy avanzando para ver si voy concluyendo, en el caso de Venezuela es muy particular porque los venezolanos tienen cláusulas de intangibilidad, pero a pesar de tener cláusulas de intangibilidad, no le otorgan control constitucional a su sala especializada, porque es una sala especializada de su Suprema Corte para llevar control constitucional de la reforma. Y no hay entonces control constitucional, ni su sala ha asumido la competencia a través de estas teorías, como hablamos, puede ser porque tienen cláusula de intangibilidad, podrían en consecuencia realizar control constitucional y no tienen control ni para el caso de la enmienda que ellos la regulan en el artículo 341, ni para la reforma parcial que ellos lo regulan en el 342, ni para la Asamblea Constituyente que ellos la regulan en el 344. Tienen, como ven, una regulación muy parecida, un proceso de rigidez creciente entre enmienda, reforma parcial y Asamblea Constituyente como tenemos acá en el Ecuador. En definitiva, tengo que señalar que las democracias actuales suponen una serie de valores esenciales, dignidad humana, igualdad, justicia, libertad, que hacen parte de lo que se conoce ya desde los años 30 como la decisión política fundamental, como argumentaba Carl Schmitt en su teoría de la Constitución, cuya modificación supone modificar esa esencia, ese núcleo esencial de la Constitución. Y ese cambio está otorgado de manera exclusiva al poder constituyente originario. Entonces, ¿por qué tiene sentido que exista control constitucional de la reforma a la Constitución? Porque por medio de ese control, lo que hace la justicia constitucional es que se respete la decisión del constituyente ordinario cuando el constituyente derivado quiera introducir reformas a la Constitución. En el caso de Ecuador, como ya lo habíamos señalado, y ustedes mejor que yo lo conocen, el 443 establece que la Corte Constitucional lleva a cabo control constitucional de la reforma y esto se desarrolla también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales a partir de los artículos 99, 100 en adelante. ¿Qué tipo de control constitucional se encarga a la Corte Constitucional a partir de la Constitución y la Ley Orgánica? Bueno, hay un control previo, hay un control posterior, hay un control formal y hay un control material. Así, por ejemplo, cuando señala que la Corte va a determinar cuál de los procedimientos es el que se debe seguir para introducir una modificación a la Constitución, es un control previo. En este caso es justo lo que emitió la Corte Constitucional en este último caso, para hablar cuando hubo la iniciativa de este colectivo para pedir que por medio igual de referéndum, modalidad de enmienda, se elimine la disposición transitoria que no permitía participar al primer mandatario en el evento electoral de febrero del 2017. Entonces, es un control de carácter previo, pero también, a pesar que la ley le da una idea de formal, también es material, porque la Corte al final, para determinar cuál de las vías se debe acoger, tiene que entrar a analizar los contenidos que supondría la modificación de la Constitución. El segundo tipo de control se da, en cambio, cuando la Corte ya ha definido el procedimiento. Le ha dicho, o es enmienda, o es reforma parcial, o se trata de un cambio al núcleo esencial de la Constitución y debe hacerse por medio de Asamblea Constituyente. En estos casos es hacer control constitucional de la convocatoria a referéndum, dice. La convocatoria a referéndum se da, como ustedes bien conocen, en todos los casos de reforma parcial, porque cuando hay una reforma parcial que va a modificar los elementos constitutivos o va a modificar la estructura fundamental de la Constitución, necesariamente hay un trámite parlamentario y posteriormente los ciudadanos son consultados por medio de referéndum. Pero en el caso de la enmienda existe referéndum solamente si la iniciativa de enmienda es de los ciudadanos y es del presidente. Porque cuando es de iniciativa de la legislatura, como ustedes bien conocen, y fue el caso del dictamen del 2014 respecto a la reelección indefinida, solamente se trata en sede parlamentaria y se obvia el referéndum. Y finalmente existe un control posterior de los cambios introducidos a la Constitución y este está desarrollado en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
decíamos. Y el tercer momento, como señalábamos entonces, una vez que ya los cambios han sido incorporados por enmienda, reforma parcial o cambio al texto constitucional. En definitiva, entonces, la Corte Constitucional del Ecuador ejerce control previo, ejerce control posterior, ejerce control formal y ejerce control material. Entonces, el problema no pasa tanto por regulación constitucional. Es bastante rica la disposición constitucional, así como lo desarrollado en la ley orgánica para darle una justicia constitucional fuerte en materia de control constitucional de la reforma. ¿Qué es lo que no ha funcionado en el dictamen del 2011 y en el dictamen del 2014? En definitiva, la falta de independencia del poder de la justicia constitucional respecto de la función ejecutiva. En esa medida, no se trata entonces de un tema de que las normas jurídicas no permiten llevar a cabo un adecuado control constitucional de la reforma, sino que esa falta de independencia de la justicia constitucional respecto de la función ejecutiva. Gracias por la paciencia. Bien, a continuación procederemos con las preguntas del público. Por favor, quien desee hacer una pregunta, ponerse de pie. De este tipo de normas es el ejemplo alemán. La Ley Fundamental de Bonn de 1949 desarrolla una serie de principios que ahora nos parecen súper novedosos con la Constitución ecuatoriana, pero el núcleo esencial, esta idea de cláusulas de intangibilidad, fueron desarrollados 70 o 80 años antes por el constitucionalismo alemán y luego desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Bien, si se tiene alguna otra pregunta. Muy buena su pregunta. Las cláusulas de intangibilidad, reitero, son límites al poder constituido. No son límites al poder constituyente originario. En esa medida no se podría invocar en un nuevo proceso constituyente el artículo 84. Repito, las cláusulas de intangibilidad van dirigidas al poder constituido, no al poder constituyente originario. Habrá personas que puedan sostener, otros profesores, profesoras, otros criterios, pero desde teoría constitucional, las cláusulas de intangibilidad enfocadas al poder constituido, no al poder constituyente originario. Toda vez que es el poder constituyente originario el que crea las cláusulas de intangibilidad cuando las incorpora a los textos constitucionales. Ahora, yo comparto su criterio. El artículo 84 de la Constitución supone una cláusula de intangibilidad, porque señala, entre otras cosas, que la reforma a la Constitución no puede restringir el alcance de los contenidos de los derechos. Incluso habla también que no, ni la reforma de las leyes, y por supuesto la reforma de la Constitución, para mí es una cláusula de intangibilidad. Y además es considerada como las garantías normativas, que dicen que todo órgano con potestad normativa deberá adecuar su producción normativa a los contenidos de los derechos. En definitiva, tanto las garantías normativas como esta idea de las cláusulas de intangibilidad supondrían una suerte de garantía primaria de la Constitución, de los derechos constitucionales. Si existe alguna otra pregunta del público. ¿Quién controla a los controladores? Dice, sí.
Bueno, es órgano de cierre de la justicia constitucional. Es el propio órgano el que tiene que autorrestringirse, sometiendo sus decisiones a derecho. La idea del Estado constitucional supone, en definitiva, que los propios órganos deben someter el principio de legalidad que nos enseñaban ya en las aulas, ¿no? Someter sus actuaciones a lo que previamente establecido en el derecho. Respecto a esta discusión de la legitimidad de la justicia constitucional, se dice que la legitimidad viene dada por la calidad argumentativa, por la importancia de la justificación de los fallos, toda vez que los jueces no resuelven a partir de sus subjetividades, los jueces resuelven a partir de lo que dice el derecho objetivo, a partir de lo que señala la Constitución. En esa medida, entonces, ¿quién los controlaría? Sería el propio órgano constitucional, en la medida en que resuelva respetando lo que establece la Constitución. Quizás existe alguna otra pregunta. Sí. Bien. Quiero agradecer a los dos expositores, muy buenas sus ponencias, doctor Corrado, doctor Benavides. Gracias por acompañarnos esta noche en la cuarta jornada de exposiciones magistrales.